Detrás de la enfermedad coronaria, que es la que lleva al infarto, que es la principal causa de morbilidad y mortalidad en el mundo actual, están los metales pesados. Y detrás del cáncer se sabe que todos los metales pesados son cancerígenos, pueden ser cancerígenos. En toda la industria de la cosmética y de los jabones y de los elementos de limpieza hay muchos tóxicos, hay muchos químicos, conservantes, colorantes, preservativos, hay mucha química y también metales pesados en todo eso. Lo que nos intoxica no es lo que entra, sino lo que el cuerpo no es capaz de echar hacia afuera. Nosotros podemos estar en contacto con un ambiente muy contaminado, pero si mi terreno yo lo sé mantener limpio y mis filtros se mantienen activos, mi hígado, mis riñones, mi intestino, mis pulmones y la piel, esos filtros van a hacer que todo lo que entra salga. Estamos en un cambio de paradigma importante. Ahora mismo el sanitario está entrenado para captar enfermos, es decir, a los médicos nos forman para que hagamos chequeos, a ver cuándo la persona ya está enferma y venga, para adentro, para el sistema. Ya estás enfermo y te va a caer alguna pastilla con el rótulo de que es para toda la vida. Tenemos que recuperar lo que dice un proverbio chino, que el mejor médico es el que menos pacientes tiene, porque al médico de la medicina tradicional china se le pagaba para mantener a la población sana, no para hacer el chequeo a ver si ya estás enfermo y tira para adentro, para el sistema y ya de aquí no te dejamos salir nunca. Mantener a la población sana tiene que ser nuestro principal objetivo. Desintoxicarse es muy fácil cuando sabes cómo. Sergio, bienvenido al podcast en busca de reformar el sistema de salud. Para mí es un honor que estés acá. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Gonzalo, el honor es todo mío, gracias por la invitación, encantado. En este podcast me investigué mucho de tu perfil, vi muchísimo de tu contenido y me gustaría enfocarlo en metales pesados. ¿Por qué crees que es importante que las personas se eduquen acerca de metales pesados? A ver, hay varios factores, pero yo creo que el más importante es el desconocimiento que hay del tema de metales pesados, de los tóxicos que nos rodean en el mundo actual, el desconocimiento que impregna a los sanitarios actuales, porque esto no es un tema que se enseñe en las facultades con facilidad, no sé si la cosa habrá cambiado, pero yo creo que no se enseña, y porque creo que está detrás de muchas de las enfermedades cuya causa se desconocen y que están afectando a la gran mayoría de la población actual. Por poner las dos más importantes, detrás de la enfermedad coronaria, que es la que lleva al infarto, que es la principal causa de morbilidad y mortalidad en el mundo actual, están los metales pesados. No es solamente el colesterol, hay una especie de colesterolmanía y nos olvidamos de otros factores. Y detrás del cáncer se sabe que todos los metales pesados son cancerígenos, pueden ser cancerígenos. Claro, si estamos en una sociedad que se enferma y se muere de infarto y de cáncer, pues formarse en la desintoxicación de todo tipo de cosas, pero sobre todo de metales pesados, es urgente y es un tema muy importante. Y además, como es fácil cuando sabes cómo, pues creo que estamos todos llamados a investigar en este tema. Me llama mucho la atención cómo pasás de ser cardiólogo tradicional a aprender más sobre metales pesados. ¿Qué fue lo que te llevó a aprender sobre eso? Sí, la vida te lleva a veces por derroteros insospechados. Yo tenía un jefe de servicio que me dijo una vez, que de hecho falleció súbitamente a los 56 años, me dijo una vez: Sergio, la vida es aquello que pasa mientras tú y yo hacemos planes. Entonces yo era médico cardiólogo intervencionista y me dedicaba a eso, pues a hacer cateterismos, a poner stents coronarios y estar en la sala de hemodinámica era lo que más me apasionaba. Hoy en día yo no me dedico a eso porque la vida me fue sacando. ¿Y cuál fue el punto de inflexión? Uh, un día me pregunté por qué al fumador se le tapan las arterias. Esto lo he contado en muchas entrevistas ya. Y me encontré al investigar que no necesariamente era la nicotina, que era lo que yo pensaba entonces, sino que hay cadmio y plomo, que son dos metales pesados que están en el humo del cigarrillo y que producen irritación del endotelio, que es la capa interna de la arteria, y empiezan el proceso de inflamación que se acaba con la arteria estrecha y tapándose. Cuando yo descubrí aquello,
una tarde que me había pasado una cosa, un paciente que me hizo una pregunta que no supe contestarle, porque era un paciente sin ningún factor de riesgo y tenía una enfermedad coronaria muy severa, pero no tenía ninguno. Y le habíamos hecho entre todos los compañeros pues ya unos 7 cateterismos, 10 stents. Yo le puse el stent número 10 y cuando me preguntó qué me pasaba, pues a mí me salió, pues no sé, será alguna cosa genética, pero yo me quedé con un mal sabor de boca y me puse a partir de ese día a investigar otras cosas. Y fue cuando encontré que metales pesados en el humo del cigarrillo son los responsables de la arteriosclerosis y a partir de ahí dije, pues me tengo que formar en esto, aprender a detectar los metales pesados y eso me llevó a abrir la mente a otras cosas que es lo que hoy en día se llaman medicina integrativa. Coger lo bueno de todas las corrientes médicas que han existido en el planeta desde hace milenios, empezando por la Ayurveda, pasando por la medicina china, entendiendo la homeopatía, entendiendo lo que pasa hoy en día, que hay unas corrientes científicas muy reduccionistas que llaman a las otras pseudocientíficas, sin ninguna solidez. Entonces, ahí me formé, digamos que la primera parte de mi camino hacia afuera, para incluir otras estrategias, fue formarme en toxicología clínica de metales y luego, pues, ser lo más difusor posible de ese tema. Para alguien que no sabe exactamente ¿qué son los metales pesados? Los metales pesados se llaman así por su comportamiento químico, es decir, tienen unas determinadas características químicas. Todos en el colegio alguna vez hemos estudiado la tabla periódica de los elementos y sabemos que hay un peso atómico y depende de ese peso atómico, pues un metal puede ser pesado o no pesado. De todas maneras, no todos los metales tóxicos son metales desde la clasificación química. Me refiero concretamente al arsénico, que siendo una sustancia muy tóxica, no es un metal pesado, sino una especie de metaloide. Tenemos que recordar las clasificaciones químicas para entender estas cosas. Pero a grandes rasgos aceptamos que los metales tóxicos son aquellos que interactúan con nuestra biología de manera negativa, porque tenemos metales que no son tóxicos, sino que son necesarios para la vida. Por ejemplo, el hierro, que es necesario para que no tengamos anemia, es un metal. El zinc, que es necesario en el metabolismo del cuerpo en muchas partes, el selenio, también son metales, pero no son tóxicos. Hay otros que pueden ser tóxicos, que estando en la naturaleza, como el aluminio, pueden interactuar de forma negativa con nuestro cuerpo, y hay otros que siempre son tóxicos, como el plomo y el mercurio. Y claro, hoy mencionabas que está muy relacionado con la enfermedad cardiovascular y con el cáncer. ¿Hay otros síntomas o signos o enfermedades con los cuales esté relacionado esto de los metales pesados? Sí, en medicina ambiental reconocemos un término que es muy útil, que es carga tóxica total. Y otro término que es individualidad bioquímica. Entonces es, digamos, difícil identificar un síntoma, un metal. Normalmente la persona puede tener síntomas de intoxicación por muchas cosas. Hoy en día, pues los plásticos, los pesticidas, los herbicidas y también los metales pesados. Pero por intentar particularizar algunos síntomas, concretamente de los más agresivos y los más tóxicos que hay, es el mercurio. El mercurio está presente en las amalgamas, los empastes dentales que se usaban antes. Hay países donde ya no se usan, hay países donde desafortunadamente se siguen usando tratar las caries con empastes de metal, de amalgama, que son aleaciones de mercurio, plata, estaño y cobre, básicamente. Pues el mercurio que está ahí y que está en otras sustancias que políticamente es poco correcto mencionar, como el timerosal, es componente de algunos remedios y de algunas ampollitas que se usan para prevenir enfermedades, pues el mercurio tiene varias características. Sintomatología de tipo psicológico. Está descrito en un libro que se llama La enfermedad de las amalgamas.
todo tipo de ansiedad, depresión, intolerancia a las críticas. El mercurio tiene una característica y es que bloquea la degradación, el metabolismo de la adrenalina. Todos sabemos que la adrenalina, las catecolaminas son las que se liberan cuando uno está nervioso, cuando uno está ansioso, es lo que da taquicardia. Pues el mercurio bloquea el metabolismo de esa adrenalina, entonces uno está más tiempo con la adrenalina circulando. Entonces da esa tendencia a ser más nervioso, a tener síndrome de piernas inquietas, a tener insomnio. Y también es bastante neurodegenerativo a nivel de sistema nervioso central, de cerebro. Muchas demencias vienen por ahí por los metales pesados. Y también en sistema nervioso periférico, neuropatías periféricas por mercurio y por arsénico. En todo tipo de cáncer habría que buscar el metal pesado como un desencadenante. Hay corrientes que vienen diciendo y publicando artículos en la que dicen que puede haber en el aluminio del desodorante usado durante largos periodos de tiempo un factor desencadenante para el cáncer de mama, por ejemplo. Que por aquí, por la axila, cuando te pones el aluminio durante muchísimos años, pues eso puede ser el desencadenante, con muchos otros desencadenantes que hay. Alergias, se empieza con alergias, se empieza luego con intolerancias alimentarias varias. Alergias, intolerancias, enfermedad autoinmune. Es un común denominador. Muchas enfermedades autoinmunes tienen, a mí me gusta decir que hay 3 factores que se repiten con un alto porcentaje, que es el intestino permeable, infecciones crónicas por virus tipo Epstein-Barr, citomegalovirus, herpes, y toxicidad crónica habitualmente por metales pesados. No es fácil entonces encontrar un solo síntoma para explicar metales pesados, puede ir por diferentes vías. Claro, y es súper interesante porque realmente tienen un gran impacto en nuestra salud y es algo que yo, por ejemplo, empecé a investigar un poco a partir de este episodio. Siempre escuchaba metales pesados, ¿no? Pero nunca vi exactamente cuáles son, y yo creo que ya con distinguir cuáles son, cómo medio como que alejarte o protegerte de ellos y después métodos para desintoxicarte en el caso de que, bueno, haya alguno, es lo fundamental. Y eso es lo que vamos a hacer en este podcast. Así que para empezar, claro, mencionaste algunos, el plomo, el mercurio. ¿Cuáles son, dirías que son los principales? Y también me gustaría saber dónde se encuentran. Mencionabas lo del desodorante, que de repente hay personas que se ponen desodorante y no tienen ni idea, como simplemente por la recompensa esa de oler bien, pero no te estás dando cuenta que tiene un impacto sobre tu salud, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los metales pesados y dónde los podemos encontrar? Muchos de ellos están en la naturaleza. Empecemos por orden alfabético con la A de arsénico y aluminio. Son elementos naturales. El arsénico se sabe que está en las aguas volcánicas. La tierra de Bangladesh, por ejemplo, es muy típico cuando estudiamos esto. En Bangladesh hay mucha actividad volcánica subterránea y ahí se libera mucho arsénico al agua. Y resulta que la planta del arroz es muy afín al arsénico, porque en la naturaleza hay cosas curiosas, que la planta del arroz sea afín al arsénico y que la planta del tabaco sea afín al cadmio. Entonces, cuando hay plantaciones de arroz, que sabemos que el arroz crece como en lodazales, y el agua trae mucho arsénico, pues ese arroz de esos sitios donde hay mucha actividad volcánica subterránea puede traer arsénico. También en destilerías de licores como el whisky, también está en muchos elementos para tratar la madera. Es decir, que hay un montón, estamos bastante expuestos a los metales tóxicos y como esto se sabe desde hace mucho tiempo, ya luego cuando hablemos de los tratamientos posibles, la zeolita es una arcilla volcánica también. Entonces, que en la naturaleza encontramos el tóxico y encontramos el remedio también. Arsénico, aluminio, está en los utensilios de cocina, básicamente, en los desodorantes, muy importante. Digamos que
La dentadura, los tratamientos de dentistería, están muy involucrados con diferentes tipos de metales. Y ahí podríamos estar hablando mucho tiempo, porque hay níquel, porque hay zinc, porque hay aleaciones. Están los implantes de titanio, de circonio. O sea que hay muchas fuentes de contacto con los metales, no siempre tóxicos, y no se trata de generar ahora un pánico innecesario, pero sí de generar el conocimiento. El mercurio, que es otro, ahí ya me salto el orden alfabético, el mercurio está presente en varias industrias, la industria de las lámparas, de las bombillas, de las luces de neón, todo eso está hecho de mercurio, los termómetros, los tensiómetros de columna, yo no sé si se siguen usando, cuando se rompían, nos poníamos a jugar de niños, cuando se rompía un termómetro, poníamos a jugar con el mercurio sin saber que aquello es bastante tóxico. Está en el timerosal, un componente de algunos remedios preventivos. Luego tenemos el cadmio y el plomo. El plomo está muy presente en la contaminación ambiental de cuando la gasolina era plomada. Cuando la gasolina era con plomo, se liberó gran cantidad de plomo a la atmósfera. Y claro, las nanopartículas de metal, precisamente por ser metal, tienen vidas medias muy largas. Hablamos de más de 50 años. Y puede haber todavía mucho plomo en el polvo. ¿Dónde más hay metales? El cadmio en las baterías de litio-cadmio, baterías de los coches, en la industria de la automoción hay muchos metales. Y en el cigarrillo, en el humo del tabaco, que es los dos grandes presentes ahí son el cadmio y el plomo. Luego está otro que es muy tóxico, que es el cromo hexavalente. El cromo es una sustancia de estas que tienen cierta dualidad, porque el cromo trivalente, el cromo 3+, es un suplemento necesario, es útil en el cuerpo. El cromo aumenta la sensibilidad del receptor de la insulina, o sea que es bueno para prevenir la diabetes, aumenta el metabolismo de los glúcidos, de los azúcares, o sea que el cromo trivalente es bueno. Pero el mismo elemento hexavalente, cromo 6+, es altamente tóxico, y eso lo relata la película Erin Brockovich de Julia Roberts, de lo que pasaba en una barriada que había al lado de una industria en Estados Unidos que llenaba el agua de restos de cromo hexavalente, y ahí había un montón de enfermedades, mucho cáncer, mucha leucemia, mucho linfoma. De eso trata esa película, que os animo a verla el que quiera, Erin Brockovich. Entonces hay fuentes importantes, toda la industria esta que son esas humaredas que salen de las chimeneas de las grandes industrias, por ahí normalmente hay metales pesados. Y hoy en día se sabe, aunque es un tema un poco tratado por algunos como conspiranoico, pero la geoingeniería, lo que echan los aviones para modificar las condiciones climáticas, pues ahí también está habiendo un alto contenido de metales pesados. Hay que entender que tener metales en el cuerpo tiene otro componente más biofísico que bioquímico, como los que hemos tratado hasta ahora. El biofísico es que nos hace antenas para los campos electromagnéticos. Es decir, ahora mismo estamos rodeados de campos electromagnéticos. El teléfono móvil, que puede ser 4G o 5G, el ordenador portátil que está emitiendo corrientes electromagnéticas, el Wi-Fi o Wi-Fi, las antenas de 5G o de 4G con los que vamos avanzando tecnológicamente, pero también eso va teniendo unas pruebas para los organismos vivos del planeta, y se sabe históricamente que cada que hay un invento, eso nos obliga a hacer una adaptación. Entonces es otro factor bueno para eliminar metales pesados, que estemos menos vulnerables a todo tipo de ondas electromagnéticas. Y para que ahora lo hagamos como muy, muy práctico, creo que está bueno saber, bueno, esto tiene mercurio, esto tiene plomo, pero sacando eso para decir, ok, en nuestro día a día, ¿cuáles crees que son las cosas que más utilizamos y que simplemente haciendo un cambio podemos tener un gran impacto positivo en nuestra salud? Porque, por ejemplo, obviamente el cigarro, una persona deja de fumar y tiene todos esos beneficios, pero de repente después también hay alimentos que no sabemos, o lo que mencionabas de la sartén u ollas,
¿Cuáles crees que son las cosas más comunes, bueno, o el arroz, que podemos intentar evitar? Podemos ir haciendo un repaso de arriba abajo y aprovechar para hablar de todos los tóxicos, no solamente de metales pesados. Podemos empezar con el champú. Yo estoy convencido que a mí se me cayó el pelo en gran parte porque usaba champú todos los días, un champú comercial. Todos los días me acostumbré a lavar. Tenía un pelo muy grasoso entonces, cuando tenía un pelo así más bien largo, y durante muchos años de mi vida yo me lavaba con un champú comercial el pelo todos los días. Creo que eso tuvo su impacto porque ahí en toda la industria de la cosmética y de los jabones y de los elementos de limpieza hay muchos tóxicos, hay muchos químicos, conservantes, colorantes, preservativos, hay mucha química y también metales pesados en todo eso. Las señoras, cuidado con el maquillaje. El maquillaje tiene bastante tóxico. En la comida, ya hemos hablado de la boca, que los Sí, odontólogos... y antes Sí, de pasar al siguiente, vamos a hacer esto. En cada uno, por ejemplo, el shampoo, ¿qué, ¿cómo lo reemplazamos? ¿Con un shampoo natural o qué es lo que recomendás en cada uno para como reemplazarlos? sí, hay elementos de la naturaleza y la gente que se dedica a cosas ecológicas está haciendo maravillas. Hay shampoos ecológicos que pueden ser hechos pues con los jabones más puros que se hacían antes a base de glicerina, por ejemplo. Y si tú a un champú le echas, a ver, no soy experto en la fabricación, pero de leer cositas, pues un champú hecho con un jabón de glicerina, agua, bicarbonato y un aceite esencial de naranja o de limón o de lavanda, usar los aceites para limpieza, que es algo que se ha hecho durante toda la vida, pues sí, ir buscando gente que está haciendo y fabricando elementos de cosmética y de limpieza por la vía ecológica. El desodorante se puede hacer usando aceite de árbol de té. El aceite de árbol de té es un gran bactericida, insecticida y evita los olores malos. Pero hay que saber que el mejor desodorante que hay es una dieta sana. Cuando tú estás bien alimentado, el sudor no huele. El sudor maloliente, igual que el mal aliento, normalmente vienen de una dieta pobre, una dieta rica en azúcares, en alimentos procesados, tendría que ser siempre el principal paso para la desintoxicación. Y aunque me adelante un poco a la entrevista, siempre, siempre, siempre el primer paso para iniciar una limpieza de metales o de plásticos o de lo que sea es disminuir la carga tóxica total aprendiendo a comer sin bobadas, sin basura. Seguimos bajando en la comida, encontramos metales en los colorantes artificiales. Yo hablo mucho del colorante E171. En Europa tenemos una clasificación de elementos aditivos que empieza con una E. Y, aditivos alimentarios, E171 es dióxido de titanio, que es neurotóxico, es altamente neurotóxico y es legal. Es curioso que las cosas legales puedan tener tanto nivel de toxicidad. Y otro colorante que es el E173, que es óxido de aluminio. Hay ahora mismo el riesgo de caer en paranoias. Entonces, ¿qué como? Sin paranoia, pero con sabiduría, es bueno ir saliendo de la locura de los alimentos industriales. Porque hay ahí mucha, mucha toxicidad. Los cereales, los trigales, los cultivos de avena, todos son, primero, el cereal está manipulado genéticamente, son transgénicos para poder producir en masa trigo para la gran industria que produce pues pan, pasta, todos los derivados del trigo. Con la avena igual, con el maíz igual. Son transgénicos y eso ya les hace altamente inflamatorios. Y desde el punto de vista tóxico, están todos llenos de herbicidas, pesticidas,
que son tóxicos porque el cereal al final, la semilla acaba teniendo ese tóxico también. Y uno piensa que está comiendo pan y realmente no solo es pan. Es el pan con el trigo modificado genéticamente, con la química que hace que el pan se pueda mantener y luego con el glifosato o el herbicida que le esté echando el cultivador de turno. Entonces ahí hay que abrir un poquito la mente para saber elegir alimentos y, por supuesto, huir de los alimentos que son producto de la industria. No es fácil hoy en día porque vivimos en grandes ciudades y la comida llega por el supermercado. Entonces, la verdura también está bastante contaminada. Es un poco elegir bien, poder tener una trazabilidad, todo aquel que pueda ir a un mercado de los de antes, de los de siempre, que el mismo dueño del cultivo está ahí vendiéndote los tomates, las verduras, las hortalizas, las raíces, los tubérculos, las semillas, los frutos secos, la carne, el huevo, el pescado. Lo digo así un poco adrede porque a veces a la gente le quitas el yogur, el queso y el pan del supermercado y te miran diciendo, ¿y qué voy a comer? Es una pobreza nutricional hoy en día muy, muy grande, pero la naturaleza es muy rica en alimentos. Yo me apoyo y con esto cierro el tema de la dieta, en la página de jordipaleo.com, www.jordipaleo.com. Jordi explica la dieta del paleolítico, no como una dieta carnívora, que hay mucha gente que piensa que la dieta paleo es puramente carne. En el paleolítico inicial, al no haber manejo del metal, no había cuchillos, no había armas, no era fácil matar un animal de este como el que tengo aquí en la foto, no era fácil. Habría otro elemento y había zonas geográficas donde no podían alimentarse de animales, tenían que acudir a la naturaleza, a las raíces, a los tubérculos, a las verduras, a las frutas. Eran eminentemente vegetarianos en el paleolítico, dependiendo de qué zona. Entonces, por esta vía, salir de la locura de lo industrial evita que metamos metales pesados en forma de colorantes, conservantes y aditivos. Bajamos y vamos a poner el foco en el desodorante otra vez. El aluminio se vende como antitranspirante. Incluso la piedra alumbre también tiene aluminio. Cuidado con esos detalles. Hago un paréntesis para contar una cosa que le aprendí al doctor Nicolás Olea, uno de los grandes expertos en medicina ambiental, catedrático de universidad, que lo que nos intoxica no es lo que entra, sino lo que el cuerpo no es capaz de echar hacia afuera. Entonces, nosotros podemos estar en contacto con un ambiente muy contaminado, pero si mi terreno yo lo sé mantener limpio y mis filtros se mantienen activos, mi hígado, mis riñones, mi intestino, mis pulmones y la piel, esos filtros van a hacer que todo lo que entra salga. Yo puedo testar perfectamente, medir en la orina de un paciente que come mucho arroz, ver el arsénico en la orina, pero eso es una buena noticia. Es decir, el problema sería que el arsénico se estuviera quedando dentro, pero que ya esté o en la materia fecal, o en el sudor, o en la orina, ya es una buena noticia porque, oye, el cuerpo le entra el arsénico, pero el cuerpo no es bobo, el cuerpo sabe que eso es tóxico y para eso están los filtros, para echarlo hacia afuera. ¿Qué más cosas? ¿Por dónde más pueden venir los metales pesados? Hemos hablado de las amalgamas, la industria, por inhalación, en una ciudad altamente contaminada por la sola contaminación ambiental, ahí estamos inhalando mucho tipo de metales pesados. La forma como entra al cuerpo es la vía inhalatoria, por boca al comerlo y por contacto con la piel. Hay una forma que pasa desapercibido muchas veces y es la pintura de los tatuajes. Hay pinturas de tatuajes que tienen plomo. Ese es una cosa que hay que también tener en cuenta. Si te vas a hacer un tatuaje, cosa que no es muy recomendable porque también hay bloqueos de tipo energético, hay cosas que pueden pasar, hay gente que no pasa nada, pienso yo, que hagas 1 o 2 tatuajes, pero esos cuerpos muy tatuados pueden al final acabar teniendo también toxicidad por diferentes vías. Y yo creo que así hacemos un repaso Sí, bueno de cómo detectarlos y quedó, evitarlos. sí, yo creo que quedó súper claro y creo que vamos a entrar en una de las partes más interesantes, que es ir a esa detoxificación, ¿no? Porque obviamente tenemos que evitar estos metales pesados, esta exposición, pero también es súper importante
lo que vos decías, ¿no? De que nuestros filtros funcionen bien para poder detoxificarnos, ¿no? Si tuvieses que decir como un protocolo de detoxificación, ¿cuáles serían los pilares principales en que nos deberíamos centrar? A los que nos dedicamos a la medicina ambiental nos gusta mucho la figura del barril. Hablamos de un barril, el cuerpo como un barril al que va llegando basura cuando nos vamos intoxicando. Entonces, el ejemplo didáctico y práctico que se nos puede quedar hoy de este podcast es el siguiente. Imagínate que yo vivo solo en un apartamento, produzco una bolsa de basura todos los días y cada noche, después de cenar, antes de irme a la cama, bajo la bolsa de basura al contenedor del edificio. Y yo tengo esa rutina. Pero resulta que un día se viene un primo a vivir conmigo y desde que él empezamos a producir 2 bolsas de basura al día. Pero yo sigo manteniendo la costumbre de bajar solo una bolsa, porque estoy entrenado para bajar una bolsa. Pues resulta que a la semana de que el primo haya venido a vivir conmigo, yo me encuentro con 7 bolsas de basura en mi cocina. Y digo, ¿pero qué ha pasado aquí? Pues que tú has mantenido la misma dinámica de una bolsa por noche, pero tu primo, que no baja la basura, está produciendo también una bolsa. Cuando al cuerpo, todos los cuerpos tienen un ritmo de desintoxicación, y esto depende de la genética en parte, no todo el mundo tiene la misma capacidad de desintoxicarse. El cuerpo va por épocas. Hay épocas en que nos intoxicamos más, las navidades, se come peor, se come más, o las vacaciones, ya cada país tiene sus puntos pecaminosos en tema de nutrición. Hay momentos en que nos intoxicamos más, esos momentos habría que estar más atentos para, oiga, si estoy produciendo 2 bolsas de basura al día, voy a coger las 2 bolsas de basura cada día y así no se me intoxica el cuerpo, no se me desborda el barril. La enfermedad viene cuando el barril se desborda por exceso de toxinas. ¿En qué consiste bajar la basura todos los días de acuerdo a mi carga tóxica? Primero, ayunar. Somos grandes comedores. Estamos todo el santo día pensando en comer. Hay que desayunar, que si media mañana, que si comida o almuerzo, que si merienda por la tarde, que si la cena por la noche. Y si tengo hambre me levanto de la cama y voy a salto la nevera a comer de madrugada. Incluso hay corrientes de nutricionistas que siguen recomendando 5 comidas al día. Cuidado que aquí hay que individualizar muy bien. Si un paciente es diabético y está tomando antidiabéticos orales, pues necesita mantener una dosis de comida más que el que no es diabético. Yo voy más por la vía de promover el ayuno intermitente, que es una forma de todos los días descargar el cuerpo, el hígado, los riñones, el páncreas, todo el sistema digestivo de trabajo. Con que hagas 2 comidas al día bien hechas, estilo paleo, y 2 comidas al día en lugar de 3, depende un poco de la actividad física, de la edad, depende de muchos factores, pero un adulto medio de entre 40 y 60 años, que no es ni corredor de maratones ni un gran deportista, con 2 comidas va genial. Cuento una cosa que es personal. Yo empecé con el ayuno intermitente, 2 comidas al día. Yo vengo de ser un gran adicto al azúcar. Yo me lo comía absolutamente todo. Yo pesaba 30 kilos más de lo que peso ahora. Y ahora mismo soy capaz de hacer una comida al día. Depende de los días, depende de la temperatura. Cuando hace frío y estamos en invierno, como que la segunda comida es necesaria. Pero en verano, una sola comida y te sientes genial. Y te das cuenta que eso es posible, pero ojo, no estoy animando a la gente a que haga locuras, es un proceso al que se va llegando poco a poco. Entonces, el ayuno como gran aliado de la desintoxicación. Y para una persona que nunca hizo ayuno, ¿qué ayuno le recomendás? Que vaya empezando día a día. O sea, si vienes de la cultura de comer todo en restaurantes de comidas rápidas y todo tipo de basura y estás obeso y estás un poco enfermo, irse de cabeza a un ayuno muy estricto te puede enfermar, porque la crisis de curación te puede salir por una gota o por una cosa incluso más severa. Entonces lo suyo es que vaya prescindiendo de los caprichos innecesarios, que se deshaga del azúcar, de los alimentos que estoy hablando de la industria que no son para nada necesarios y que no son comida ni son alimentos, son caprichitos
que no tienen realmente nutrientes. Y que después de esto empiece a hacer días de ayuno intermitente. Por ejemplo, un día a la semana en que en lugar de hacer 3 comidas, haga 2, que no cene un miércoles y que al día siguiente, el jueves, retome otra vez las 3 y que vaya un mes en que los miércoles hace 2 comidas en lugar de 3. Al siguiente mes, que haga miércoles y sábado 2 comidas en lugar de 3 y que así se vaya acostumbrando y vaya desapegándose de la necesidad de comer mucho. Esto supone para muchas personas un factor emocional, porque el hambre moderno no es un hambre biológico, es un hambre por estrés o por adicciones a determinadas cosas o por costumbres. Entonces el trabajo emocional que supone dejar de comer también hay que aprender a trabajarlo. Ese yo creo que es el principal aliado de la desintoxicación, el ayuno. Otro aliado del que se habla poco desafortunadamente es los grandes beneficios del agua de mar profunda, a la hora de limpiar los canales linfáticos. ¿Por dónde circula la basura en el cuerpo humano? Por la linfa. Y esos canales linfáticos normalmente están muy atascados. Las señoras de cierta edad que se le van hinchando los pies, que los médicos erróneamente decimos retiene líquido, y nos vamos siempre a pensar en los riñones o en el corazón a ver por qué está reteniendo líquido, puede ser la linfa tan atascada de una persona que está todo el día comiendo mal, que los canales linfáticos se van atascando y la piel se va llenando de basura. ¿Cómo se llama? Estos problemas de grasa en la piel, el linfedema y el lipedema, muchas veces es por exceso de toxinas. Entonces, agua de mar profunda, bien cogida, no se trata de ir al agua y cogerlo en el mar, sino agua de mar profunda, investigar la sabiduría del doctor René Quinton en Francia, que hizo grandes experimentos porque el agua de mar tiene la misma concentración y la misma osmolaridad que el plasma de nuestra sangre. Es un gran aliado para la desintoxicación. ¿Y dónde podemos conseguir esa agua de mar o cuál es la mejor forma de conseguirla y cómo la tomamos? ¿Todos los días? ¿Qué cantidad? Hay herbolarios que, al menos aquí en España, es fácil conseguir herbolarios. Aquí estamos en el Mediterráneo y en la zona de Almería o del norte, el Cantábrico, hay gente que consigue agua de mar. Agua de mar profunda que sea cogida a más de 30 metros de profundidad. Esa agua tiene más magnesio que sodio. Es una cosa que debemos aprender. El agua de mar no es agua con sal, no es cloruro sódico en agua, es un agua mineral que tiene todos los minerales que el cuerpo humano necesita, sobre todo magnesio en estado monoatómico. Coger agua de mar profunda, si hay otros países donde no están muy cerca del mar, entonces puede ser más difícil conseguirla, pero ir generando este conocimiento hará que se genere la industria para que haya gente. Es realmente fácil, es decir, un buzo baja 30, 40 metros, coge agua, sube y luego vas y la vendes por ahí. Es un agua que tiene muchísimas propiedades. Se recomienda beber de cada vaso de agua que bebas en el día una cuarta parte. Es decir, agua convencional, 3/4 partes del vaso agua normal de la que bebas habitualmente y una cuarta parte de agua de mar. Hay diferentes formas, hay laboratorios que lo venden en botellitas de cristal, hay hipertónica e isotónica, pero bueno, es una cosa que está al alcance de la mano. Todo el que quiera investigar se puede meter. Doctor René Quinton y propiedades del agua de mar. Excelente, súper claro. Y una duda es, o sea, que la tomás como que cada vez que tomas agua, no es como un momento específico que tomas el agua de mar, sino que la mezclas con el agua normal que tomas. Sí, esa es una posibilidad. La otra es que solo tomas un vaso de agua al día por la mañana al que le has echado agua de mar y ya está. No hay una dosis determinada, pero sí hacerlo como de rutina. Hay quien la usa para cocinar. Cuando vas a hacer el guiso, haces con agua de mar. Agua de mar Súper claro. profunda, sí. Perfecto. Cuidado con el agua de mar superficial porque normalmente en los sitios turísticos el agua superficial está llena de el protector solar y mucha basura y está muy contaminada la superficie. Y el agua superficial sí que tiene más sodio. La profunda tiene más magnesio. Y eso como un elemento que ayuda a desintoxicar y que nos ayuda a reponer minerales y a hidratarnos. Cuidado con el agua de baja mineralización.
está produciendo muchos problemas. Nosotros pensamos y nos han vendido las botellitas de agua de plástico, aparte de traer plástico, que es altamente tóxico, que engorda, que fomenta la diabetes, el plástico, bisfenol A y ftalatos, es agua de baja mineralización, es un agua que nos deshidrata y nos desmineraliza. Puede fomentar la osteoporosis por desmineralización. O sea que un buen truco cuando tenemos agua de baja mineralización para hidratarnos es echarle agua de mar, porque el agua de mar tiene todos los minerales. Entonces, seguimos con el tema de los filtros. ¿Con qué se limpian los filtros? El del aire acondicionado, el del coche, el del carro, ¿con qué se limpian? Con agua. ¿Cómo hace el ser humano para limpiar sus filtros? El hígado, los riñones, los pulmones, también con agua. Las verduras son casi 100% agua. 80-90% agua las verduras. Un pepino, ¿qué es? Agua. Un tomate, ¿qué es? Agua. Mucha agua. Entonces, dietas ricas en verduras ayudan a desintoxicarnos. El hígado. El hígado es el gran aliado de la desintoxicación porque es el que convierte las toxinas liposolubles en hidrosolubles para que puedan ser excretadas por los riñones o por el sudor. Y a nuestro hígado le podemos ayudar primero con el ayuno intermitente, es decir, no mandarle comida todo el santo día para que el pobre hígado esté ahí trabajando y trabajando. Cuidado con el azúcar, que al final se convierte en grasa, y el hígado graso viene por el azúcar, no viene por la grasa. Las personas que siguen pensando que la grasa engorda y produce hígado graso, que vayan saliendo de ese error. Es el azúcar y las harinas las que al convertirse en grasa hacen que se forme la barriga y el hígado graso. Entonces un hígado graso no nos ayuda a desintoxicarnos. Hay plantas y suplementos que ayudan a mejorar el trabajo del hígado. El gran aliado del hígado se llama cardo mariano. El cardo mariano es una plantita con muy buenas propiedades para mejorar el trabajo del hígado. Y sabemos que para que el hígado funcione, o mejor dicho, que la función del hígado tiene dos fases, fase 1, fase 2. Cada una de esas fases necesita de todas las vitaminas, vitaminas del grupo B, necesita selenio, necesita zinc, necesita glutatión, que es el gran antioxidante, y el precursor del glutatión es la N-acetilcisteína. O sea que cuando estamos dando NAC, N-acetilcisteína como suplemento, estamos fomentando también la desintoxicación del hígado. Plantitas como el cardo mariano, el boldo, el diente de león ayudan a mejorar trabajo de páncreas y de hígado. El hígado para desintoxicarse y el páncreas para la digestión. Sabemos que el páncreas tiene dos funciones, la endocrina produciendo la insulina y la exocrina produciendo las enzimas digestivas para que la digestión sea buena. Plantitas, fitoterapia, en forma de extracto, en forma de infusiones, tés, de este tipo de plantas. Con los riñones pasa algo parecido. Los riñones también necesitan agua para limpiarse. Son grandes filtros los que pueden echar por la orina las toxinas que el hígado ha convertido en hidrosolubles. Hay plantitas como la vara de oro, como la berberina, el berberi, suplementos y plantas que ayudan a mejorar la función de los riñones para que estén desintoxicándonos. La sauna, los baños termales, los baños de pies con sales de Epsom ayudan que usemos la piel también como un filtro. La piel nos ayuda a echar metales y toxinas hacia afuera. Cuando sudamos, echamos hacia afuera cosas que al echarlas por la piel estamos ayudando a los riñones, a evitarles trabajo a los riñones. Las sales de Epsom o la sal de mar, sal marina, son aliados cuando hacemos baños de pies. Tú coges una palangana, un recipiente grande, metes los dos pies, agua templadita y ahí pones 40, ahora no sé, son miligramos o gramos, de sales de Epsom. La piel de los pies es muy útil para desintoxicarse, para que haya intercambio iónico. Salen las toxinas y entra magnesio de las sales de Epsom, por ejemplo, si es el caso. Que normalmente, incluso teniendo los pies limpios, cuando metes los pies en un baño de Epsom, el agua se queda turbia y de color un poco oscuro. Es porque han salido por ahí toxinas. Y lo mismo pasa cuando hacemos el grounding, el andar descalzos por la tierra.
se produce un intercambio de electrones entre los electrones positivos de tu cuerpo salen a través de los pies y los electrones de la Tierra, los negativos, te equilibran, te desinflaman. Pues todas estas estrategias son para que aprendamos a hacer desintoxicación casera. Y yendo al tema específicamente del sauna que mencionabas, ¿cómo lo recomendás aplicar? ¿Hay algún tipo de duración o cuántas veces por semana? Lo que cada uno pueda. Hay que tener precaución porque hay gente que no tolera la sauna. Hay diferentes temperaturas. Tú puedes empezar entrando a una sauna a 50, 60 graditos, que no es mucho, y los que son ya grandes profesionales, estos nórdicos o alemanes que usan la sauna todos los días, pues se meten a 80 grados y salen tan frescos, ¿no? No les pasa nada. Pero si no lo has usado nunca, hacer una incursión progresiva o ir al baño turco, que es este que es húmedo, para empezar a acostumbrarse, con que hagas 5 minutitos. Cuando rompes a sudar, en el momento en que ya has roto a sudar, pues te sales y ya está, te limpias, te duchas. Si no eres hipertenso o no tienes una cardiopatía, no tienes un problema serio, ese intercambio del calor al frío es altamente positivo para el cuerpo. O sea, el reto este de meter el cuerpo en agua helada es buenísimo, es súper sano, pero claro, esto no se lo recomiendo a todo el mundo. Hay que saber hacer estas contraindicaciones por seguridad, pero a una persona que esté sana, te recomiendo muchísimo que se meta incluso a los baños de hielo. No sé si has visto a la cultura del señor Wim Hof, meterse en los barriles llenos de hielo, agua helada a 0 grados y aguantar ahí unos 5 o 6 minutos. Eso es muy sano para muchos aspectos del cuerpo. Sí, de hecho yo me hice tan fan de todo esto que tengo un sauna y tengo un aparato para hacer el método Wim Hof y hago ese intercambio de temperatura. Paso de 75 grados a 3 grados y eso lo hago casi todos los días. ¡Wow! ¡Qué bien! Pues sí, Sí, sí. sí. Y la verdad que se siente, sobre todo el método Wim Hof, en la energía, en la salud. Además yo también vengo de una historia con bastantes enfermedades autoinmunes y la exposición al frío está súper comprobado que mejora toda esa parte de la inmunidad. Correcto. Así. Sí, Pues sí, 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 así. no hay una dosis exacta, es que cada uno se vaya adaptando a lo que pueda y a lo que le guste, que lo pase bien, no se trata de torturas. Genial. Si tuvieras que dejarle un único mensaje a las personas sobre los metales pesados, ¿qué les dirías? Que desintoxicarse es muy fácil cuando sabes cómo. De hecho, ese es el título del libro que yo publiqué el año pasado con editorial Grijalbo, se llama Desintoxícate. Es un poco ese el objetivo. Y también estoy sacando cursos de formación para médicos y voy a sacar un curso para público en general con un precio asequible para el público de venta online, donde voy a intentar desglosar todo esto en 30 clases. Vamos muy bien, hay mucho desconocimiento, el desconocimiento genera miedo, pero que sepamos que hay un montón de herramientas. No hemos hablado mucho de la zeolita, la bentonita, el caolín, que son arcillas volcánicas que bien empleadas tanto por uso tópico con mascarillas como para ingestión, nos ayudan a limpiar de metales pesados. Plantas como la clorela, las algas, clorela, espirulina. La micoterapia, tratamiento con honguitos como el reishi, el maitake, el shiitake, el champiñón del sol, el hongo chaga. Son muchos quelantes, otros apoyan la desintoxicación hepática, apoyan el sistema inmunológico. O sea, yo animo a que estudiemos el tema de la toxicidad y que a la vez estudiemos las terapias naturales, porque ahí están muchos secretos de cómo mantener la salud. Estamos en un cambio de paradigma importante. Ahora mismo el sanitario está entrenado para captar enfermos, es decir, a los médicos nos forman para que hagamos chequeos, a ver cuándo la persona ya está enferma y venga, para adentro, para el sistema. Ya estás enfermo y te va a caer alguna pastilla con el rótulo de que es para toda la vida. Tenemos que recuperar lo que dice un proverbio chino, y es que el mejor médico es el que menos pacientes tiene, porque al médico de la medicina tradicional china se le pagaba para mantener a la población sana, no para hacer el chequeo a ver si ya estás enfermo y tira para adentro, para el sistema y ya de aquí no te dejamos salir nunca.
Mantener a la población sana tiene que ser nuestro principal objetivo. Tenemos que formarnos los médicos, luego que las personas que están viendo este podcast se formen, porque la sabiduría ancestral para mantener la salud era patrimonio de las abuelas chamánicas, las abuelas que sabían. Mi abuela era la que me curaba la gripe. A mí no me tenía, mi abuela me daba un remedio horrible de leche caliente con no sé qué, y aquello era mano de santo, se me quitaba la fiebre en una noche y al día siguiente para el colegio. Esa sabiduría natural ha sido, digamos, bloqueada descaradamente por un afán de la industria farmacéutica que tiene grandes cosas positivas, pero que también ese afán económico yo creo que ha desplazado cosas que no debería haber desplazado. Reconectar con la sabiduría ancestral, reconectar con la sabiduría de la naturopatía, los remedios naturales, hará que recuperemos la salud y que podamos erradicar muchas enfermedades en las generaciones que vienen. Wow, Sergio, siento que aprendí muchísimo en este episodio, así que te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias a ti, muchas gracias por la invitación.